Bien, el día de hoy los objetivos de la clase, vamos a identificar y explicar los criterios de valoración en las técnicas educativas. Luego, comprender la importancia y los niveles de toma de decisiones. Eso, el siguiente. Reconocer la importancia de la estadística inferencial en la investigación y reflexionar acerca de la relación de la medición con la toma de decisiones. Entonces, estos son los objetivos que vamos a abordar en esta clase. Vamos a ver primero los criterios de evaluación. La evaluación es uno de los medios más importantes para el cambio y la innovación, ya que determina cómo y qué es lo que los estudiantes estudian. Entonces, la evaluación va a abordar estos aspectos, no únicamente el cómo, ¿no? Cómo se da este fenómeno, el enseñanza-aprendizaje, sino también los contenidos, ¿no? Los contenidos que se abordan. A pesar de ello, los actuales sistemas y procedimientos de evaluación ponen el énfasis en el trabajo del profesorado antes que en el aprendizaje de los estudiantes. Desafortunadamente, a veces nos vamos más siempre por técnicas y las técnicas y las técnicas que se utilizan, más no así ver el fenómeno del aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje del alumno. Es por ello que es una necesidad sentida desarrollar en los docentes sus habilidades evaluativas y en consecuencia sus competencias docentes y profesionales. Entonces nos vamos a abordar este contenido con ese enfoque. Uno de los obstáculos con mayor frecuencia tienen las instituciones educativas para realizar un trabajo sistemático de evaluación de aprendizaje. No somos sistemáticos. Sí recuerdan que les he estado insistiendo a lo largo del contacto con ustedes dentro de, de esta oportunidad de docencia con ustedes, es generemos un trabajo sistemático, seamos sistemáticos, porque cuando somos sistemáticos tenemos entonces muchísimas oportunidades de evolucionar, de desarrollar, de innovar, de crear. Falta de una cultura de la evaluación entre los actores del proceso educativo, alumnos, profesores y directivos, lo que conduce a prácticas evaluativas que no son congruentes con los contenidos, enfoques y propósitos del modelo educativo, bien insuficientes o superficiales. Entonces, la cultura de la evaluación, cuando nos dicen, nos van a evaluar, ¿cuáles son las reacciones que se tienen? ¿Qué reacciones se tienen? Por parte de cualquiera, ¿eh? Dicen, vamos a evaluar a los alumnos. ¿Cuáles son las reacciones de los alumnos? Vamos a evaluar a los docentes. ¿Cuáles son estas reacciones? Vamos a evaluar a los directivos. ¿Cuáles son esas reacciones? De miedo. De miedo, ¿eh? Sí. ¿Qué otras reacciones son? Cuando se le dice, maestros, los vamos a evaluar. Negación, profe. Sí, como, o hasta de amenaza, ¿no? Como una amenaza. Y me van a correr. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? ¿Qué estoy haciendo mal que ya me quieren despedir? Esto es una condición cultural, ¿eh? Cuando viene evaluación, vienen estas sensaciones porque tenemos instalada una cultura del miedo ante las evaluaciones. Inclusive los padres de familia tienen miedo de que sean evaluados sus hijos, ¿eh? Estoy hablando en general, no estoy hablando en particular. Eh, Siendo que la evaluación pues debe de ser una práctica normal dentro
Y estamos hablando dentro del ambiente educativo. La carencia de bases teóricas y técnicas en algunas de las fases del proceso evaluativo, ¿cuáles son? La planeación, el diseño, el desarrollo de instrumentos de evaluación, el análisis de la información o la interpretación y el uso de los resultados. Estas son carencias porque no se tienen suficientes o claras las bases teóricas y técnicas en estas fases que incluyen el proceso evaluativo. Entonces, tenemos estas fases y carecemos nosotros de las bases científicas teóricas que nos den la claridad para llevar a cabo la evaluación en cada una de estas etapas. Entonces, cuando una institución, y nosotros ahí viene la pregunta clave, ¿no? El qué hacer como psicólogo, como psicóloga dentro de una institución cuando participas en procesos de evaluación. Pues se tiene que tener bien claro primero el proceso, ¿no? Planeación, diseño, desarrollo de los instrumentos, etcétera. Pero se tiene que tener cuáles son las bases teóricas para llevar a cabo la evaluación en cada una de estas fases, porque de esa manera tú vas a hacer realmente un trabajo profesional. La evaluación dentro del proceso enseñanza y aprendizaje es una tarea de gran complejidad porque le exige al docente analizar este proceso desde diversas perspectivas y enfrentarse a una serie de asuntos y problemas difíciles de abordar, tales como el área psicopedagógica. No, a ver, si tenemos a un cuerpo docente que de alguna manera estamos hablando en sus niveles de preescolar, nivel primaria, nivel secundaria, que sí tienen estudios psicopedagógicos, quizá no de una manera tan especializada, pero sí tienen unas bases en esta área. No así los docentes que se encuentran impartiendo clases en preparatoria y en la universidad y en especialidades, ¿no? En general también. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Un cuerpo docente que tiene deficiencias y carencias en esta área, pues son asuntos que debemos de tratar nosotros dentro de la práctica profesional para llevarlos a que tengan el conocimiento el del marco teórico, el marco científico y que tengan entonces herramientas para llevar a cabo su labor. Luego tenemos otra área, el área técnico-práctica, la didáctica, ¿no? Si tienen las herramientas, las estrategias para llevar a cabo este proceso. Luego tenemos el área administrativo institucional. Créanme que no todos los directivos en un momento dado cuentan también con las herramientas, los conocimientos para llevar a cabo la administración escolar. Una cosa es la administración contable de los dineros, etcétera, ¿no? Y otra cosa es el área de la administración educativa, la administración que se lleva a cabo dentro del centro educativo en cuanto a qué, la misión, la visión, los valores, el plan de trabajo que se tiene, los programas, los proyectos, etcétera. O sea, el que contemplen realmente su labor con los actores de la educación, alumnos, docentes, padres de familia, ¿no? O sea,
no se tienen de verdad, no se tienen estas condiciones en los directivos para poder llevar a cabo toda esta tarea. ¿Por qué? Hay directivos que creen que lo saben todo y no se abre, no tienen esa apertura para solicitar esos apoyos. Y entonces es aquí donde tenemos nosotros que abrirles esa parte de su mente, ¿no? Tocar esa parte para que sean conscientes de que se trata de hacer un trabajo transversal, colaborativo, para que sumen ellos, que tengan esa cultura directiva de sentarse con su personal, con su equipo de trabajo, para poder direccionar sus decisiones, ¿no? En los aspectos que le competen. Entonces, es aquí también donde nosotros podemos colaborar, estar estrechamente trabajando con los directivos. Hay algunos directivos que son muy interesantes en relación a su forma de pensar, son muy inteligentes y pues avientan las redes de una manera interesante para recoger frutos, ¿no? Juntan a su gente, los escuchan y trabajan con ellos mano a mano, codo a codo, ¿no? Hombro con hombro, y se van directamente al desarrollo institucional en todas las áreas. Y el último área es el área sociocultural. Esto es, ¿qué es lo que nos permite nosotros hacer evaluaciones en relación al entorno, ¿no? ¿Qué instrumentos podemos desarrollar y utilizar para tener un diagnóstico del entorno sociocultural en el cual nos podemos manejar y en el cual está imbuida, inserta la institución educativa? Para García, es una autora y una psicóloga, el proceso de evaluación debe estar íntimamente ligado a la determinación de los objetivos de la programación docente y los métodos, técnicas y recursos didácticos empleados. Esta es una visión muy interesante porque nos está diciendo, analicen todo, ¿no? Todo, no partes. Pero también nos está diciendo, aquí está esta parte bien, dice, fundamental. La evaluación debe darse en relación a los objetivos, no a los supuestos, ¿eh? No a lo que se supone debería de ser, sino a lo que se planteó en los objetivos. Los objetivos que se están revisando, y me voy a ir sobre un objetivo de clase, ¿no? Si el objetivo de la clase fue diseñar un modelo donde se pueda resolver problemas de diagnóstico médico, ¿no? Diseñar un protocolo. ¿Qué es lo que se le va a pedir finalmente entonces al estudiante de medicina? Paola. Pau, ¿sí me escuchaste? No. Miguel Ángel. Profe, aquí estoy. A ver, si en una universidad, ¿no? Una facultad de medicina, un maestro está planteando este objetivo, que el alumno diseñe un protocolo de atención a los pacientes,
vamos a hablar en urgencias médicas. ¿Qué es lo que se le tiene que pedir al alumno en un examen? Pues, pues que el protocolo que vaya a hacer El proto. sea, o bueno, lo que vaya a realizar sea viable ¿Qué para ¿cómo se dice esto? para una sala de emergencias? Ajá, para una sala de emergencias, para el hospital en sí, Sí. y pues que sea confiable pues para que tenga eficacia. Ok, pues esto es lo que se le tiene que preguntar. Cuando se está evaluando ya el protocolo, cuando está evaluando al alumno en relación a la capacidad que tuvo, ¿no? A la creatividad, a la objetividad, etcétera, pues se le tiene que pedir como producto final de ese aprendizaje el diseño del protocolo para la atención en una sala de emergencias médicas, ¿no? En un hospital, en una clínica. Pero no se le puede pedir otras cosas si el objetivo de la clase fue eso. Por eso García dice, chequen bien esto, ¿no? Que se evalúen, ¿eh? De acuerdo a los objetivos, de acuerdo a lo que a lo que se planteó. Mira, yo recuerdo en una oportunidad cómo se debería de tener unas herramientas para investigación en la Facultad de Medicina, ¿no? Se tenía que tener un aparato que se llama tomógrafo. Este tomógrafo sirve para rebanar, así les pongo esta analogía, como una rebanadora de carnes de jamones, ¿no? Era este aparato, ¿sí? Para rebanar capas del cerebro y luego para ver en el microscopio las diferentes células, las neuronas. Pues no se tenía y entonces si el objetivo del docente era que el alumno practique, que pueda utilizar ese aparato, ¿no? Para poder entonces tener esa observación. ¿Cómo se le pide entonces una evaluación? ¿Cómo se le va a evaluar? Si tú le dices a estudiantes que van a ser capaces de manejar, ¿no? El Excel y entonces aplicar algunas fórmulas estadísticas en el Excel, pero en el centro donde están llevando a cabo su proceso enseñanza-aprendizaje no cuentan con computadoras, ¿cómo le vas a pedir eso? Entonces, sí, debe de ser congruente la evaluación con los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Por otro lado, la evaluación, según Villalobos, otro autor, necesita comprenderse como una oportunidad de aprendizaje. Cuando nosotros tenemos esta evaluación, nos damos cuenta de áreas de oportunidad, algo que se puede mejorar. Asimismo, debe concebirse el error como fuente de conocimiento de lo que no es o lo que no debe hacer. ¿Eh? También ese es algo importante. Un error no es un fracaso, un error es un momento para reflexionar acerca de lo que no debe de ser, lo que no se debió de haber hecho, ¿no? Y como oportunidad de rectificar y por ende de aprender. Entonces, Villalobos recalca esta situación. En la evaluación, nosotros tenemos la oportunidad de una mejora constante, crear una sinergia que nos lleve a una mejora, a una reflexión profunda, una crítica constructiva y entonces al llevar a cabo esta acción nos va a llevar entonces
a evolucionar, a mejorar. La evaluación precisa acompañarse indefectiblemente de la prudencia y de la justicia. Además, es necesario que el docente reflexione y comprenda su propia práctica de la evaluación, así como sus procesos de intervención pedagógica de la misma evaluación. Dos palabras claves: prudencia, prudencia y justicia. Qué difícil, ¿no? Llevar a cabo esta condición, esta toma de conciencia del docente para llevar a cabo una evaluación. Prudencia y de la justicia. Que nos falta desarrollarla de verdad, siendo honestos, tenemos que reconocer que nos falta mucho esto. Entonces tenemos que ser prudentes y ser justos. ¿Y qué significa prudencia y qué significa justicia, Carol? Prudencia, que sea acorde con lo que piensas y dices, o sea, en el momento adecuado. Ok. Ese es ser prudente, buscar el momento adecuado, ¿sí? Uh-huh. Y la justicia. La justicia, el equilibrio o el balance de algo. Otorgarle a cada quien lo que merece. merece, lo que le corresponde. La manera de evaluar, según Berry, a los estudiantes influye directamente su aprendizaje. Si un procedimiento de evaluación efectivo es desarrollado apropiadamente, la evaluación puede mejorar el aprendizaje del estudiante. Aquí había un maestro en la Facultad de Medicina que la evaluación servía para amenazar. Recuerdo, y esto es porque lo vivimos, éramos 84 estudiantes iniciales en psicología. Bien. Y el maestro de anatomía, las primeras palabras de bienvenida que nos dio es: les prometo que en esta materia se va la mitad del grupo. ¿Cómo ven? ¿Cuál mensaje dio para la materia de anatomía? Que iba a ser muy difícil. Que iba a ser difícil. De amenaza, ¿no? Ya casi ya váyanse despidiendo la mitad. ¿Y qué creen? Sí. Que sí lo cumplió. Quedamos 54. Es increíble. Y no, oigan, no es una materia que no se pueda aprender, que no se pueda comprender, que se necesita ciertamente el estudio, ¿no? El hábito, pero imagínate esas palabras, ¿no? En el momento de la evaluación, pues entonces había cefaleas, migrañas y demás. Entonces, no tenemos que recurrir a esto. Y a los maestros que tienen esta idea, por ejemplo, los maestros de matemáticas, que yo me he enfrentado mucho con ellos, de decir que es la materia más terrible, lo más difícil que existe en el mundo, ¿no? Pues no es cierto. Entonces son mitos que se tienen y las matemáticas es una materia que debemos de convertirla en algo maravilloso. Los niños de preescolar es la materia que más les gusta. Cuando pasan a nivel primaria les sigue gustando, pero algo pasa que luego van avanzando al sexto grado y a la secundaria y a la preparatoria y ven a las matemáticas como su suplicio. Y hasta hay toma de decisiones a nivel de qué lección de carrera quieren y entonces van viendo cuál no lleva matemáticas. Dicen derecho. ¿Y en derecho no se aplica las matemáticas? Pregunto. Pau, ¿en derecho se aplican las matemáticas o no? No sé, profe, no tengo ni idea. Pero me imagino que sí, porque en psicología también. Pero pues, velo en el derecho.
dicen, van a llevar un caso, ¿no? Y ese en materia comercial, y dicen, le voy a Ujú. cobrar el 7%, ¿no? Ujú. ¿Cómo va a ser cómo va a ser la aplicación de las matemáticas? Si no le gustan las matemáticas, ¿cómo va a tener ese resultado? Y entonces, ¿qué le va a cobrar? Entonces, las matemáticas están presentes en toda. Y ver hasta en el arte. ¿Hay matemáticas en el arte, en la pintura, en la escultura? Sí, Sí hay aplicación en la escultura. La cara tiene un porcentaje en relación al cuerpo, los brazos, las piernas, o sea, la anatomía. Hay una medición. Entonces van haciendo una proporción, van desarrollando su obra proporcionalmente. Entonces hay una aplicación de las matemáticas, hay una aplicación de la geometría. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Luego, la evaluación debe concebirse como un proceso que requiere un amplio fundamento teórico y no solo empírico, no solamente práctico. Hay alguien que dice, es que yo tengo la práctica. Sí, sí, está bien, tienes la práctica. Hay personas, ahí en Jalisco me encontré en medicina forense, quien abría el cuerpo, quien abría los cuerpos, ¿sí? Era un albañil que se había enseñado con un ingeniero. O sea, el responsable de medicina forense era un ingeniero civil, que pues con la práctica abría el cuerpo, hacía la toma de muestras nada más y las mandaba al laboratorio. Y cuando era un caso difícil, entonces venía el médico forense y analizaba y llevaba a cabo las investigaciones. Pero imagínate, ¿no? O sea, no se trata nada más de una práctica, sino se trata también de tener el fundamento teórico. Los profesores deben reconocer que son los actores responsables de diseñar e implementar los mecanismos que se utilizarán en cada una de las etapas de este proceso que fueron descritas anteriormente. ¿Recuerdan? El, el, ¿cuáles son, cuáles son las áreas del proceso? ¿Sí? Aquí están. Planeación, diseño, desarrollo de instrumentos de evaluación dentro de estas áreas. Psicopedagógica, técnico-práctica. Aquí es donde, y en el área sociocultural, aquí es donde debe de tener un impacto el trabajo del docente. Bien, la evaluación, tomando en cuenta los objetivos educativos que se hayan planteado, que evaluar, es decir, fíjate bien todo lo que es conceptos, conocimientos, habilidades, actitudes, considerando los contenidos educativos incluidos en las unidades de aprendizaje. ¿Cómo evaluar? A través del uso de estrategias didácticas, portafolios, rúbricas, organizadores gráficos, método de proyectos, etcétera. ¿Ves la riqueza del campo evaluativo? Nos dice qué evaluar y cómo evaluar. ¿Y qué se tiene que evaluar? Aquí no lo señala. Conceptos, conocimientos, habilidades, actitudes, porque en la actualidad, ¿qué es lo que se está aplicando muchísimo, ¿no? ¿Y de qué se está hablando mucho? Competencias, el desarrollo de competencias para la vida. Entonces, se debe de tener la consideración de que debe de manejar conocimientos, pero también que debe de aplicarlo, que debe de llevar esa teoría a la práctica, a la solución de, no nada más en que vaya construyendo el mundo del concepto, de las definiciones, de las teorías, sino que tenemos que ver que lo pueda aplicar.
¿Y cómo evaluar? Pues a través de todo esto que está señalando, ¿no? A través de estas didácticas, de estas estrategias didácticas. También Suárez, en 1991, citado por Del Río, Candelas y Ferran en el 2007, lo retoman, en su opinión, sugiere que antes de efectuar una evaluación, deberán responderse las siguientes interrogantes. ¿Para qué se va a evaluar? ¿Qué se va a evaluar? ¿A quién se va a evaluar? ¿Cuándo y dónde se va a evaluar? Dice, ¿cómo se va a evaluar? ¿Qué instrumentos se emplearán? ¿Cómo se van a analizar los datos? ¿Y cómo se van a comunicar los resultados? ¿Qué les parece a ustedes de todo esto, que es pues muy claro? ¿Qué les parece a ustedes la comunicación de resultados en un, pues ¿cómo le llaman ustedes ahí en la entrada del Instituto Renacimiento donde les pegan las informaciones? ¿Cómo le llaman a eso, Pau? Donde tienen las tazas y los souvenirs ahí del instituto. ¿Dónde ustedes se informan de sus calificaciones? En control escolar, profe. ¿Las publican, las pegan? Ah, no. No, ¿verdad? ¿O sí? Mm, es donde ponen lo de las playeras y... Sí. Ah, ya. ¿Sí Ni pegan idea. sus calificaciones ahí? Sí, ¿Qué les parece? mal. Porque todo el mundo se entera de tus calificaciones. A ver, para mí es una mala práctica, de verdad. Para mí es una mala práctica porque está bien en un momento dado que te vaya bien. Vas a sentir bonito, ¿no? El que te reconozcan. Pero si hay ciertas condiciones por las cuales pasaste y no te fue bien, ¿te vas a sentir cómo? No, No, mira, cómo se van dando ejercicios y después uno de meditarlo hace cambios. En la Salle Peñitas, cuando salían los de secundaria, no sé si ustedes conozcan la escuela. Primero, ¿no la conocen? sí, profe. Bueno, los formaban en el patio cívico a los egresados del tercer grado de secundaria por grupos. Entonces estaba tercero A, tercero B, tercero C, tercero D. Pero los formaban en el siguiente orden. A mero adelante pasaba el que había obtenido la más alta calificación. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta el que había sacado la calificación más baja. Luego, acto seguido, los iban haciendo pasar al auditorio. En el auditorio son nada más que se imaginen, son 750 personas, ¿no? Y pasaban por el centro del auditorio desde la parte de atrás hasta el frente, subiendo al podio, al escenario, perdón, al escenario, en ese orden, ¿no? Y era anunciado, ¿sí? Pérez Olivares Adriana, con 9.9, primer lugar. Y los aplausos, y pasaba ahí por la pasarela, ¿sí? Imagínate al final, ¿no? Y con un promedio, ¿no? De 6.4. García Luna Antonio, ya le voy a echar la culpa a aquel cuate. ¿Y, y cómo pasaba? La primera experiencia que tuve ahí en esa ocasión, que yo no sabía cómo se hacía, hace 34 años de esto, me acerqué con la directora
y le hice esa reflexión. Y ella misma salió y paró la situación. Y hizo pasar luego, cambió todo el protocolo, pasaba todo el grupo. Se iban mencionando a los graduados y se colocaban en el escenario. Es muy grande el escenario, todo el grupo estaba y ya estando ahí se les entregaba reconocimiento a los primeros lugares, punto, nada más. Listo. Y les daban un distintivo a todos por haber permanecido a lo largo de su educación en ese centro educativo y tan, o sea, ya proteger a los alumnos en ese sentido es muy importante. Luego ya hablaré esto, lo comunicaré a sus autoridades a ver qué piensan. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Que está bien así como lo hacen? Sí, porque así no expones y aparte, pues es que también el modo que tiene la escuela es que lo pone después de tiempo. O sea, ni es con oportunidad. Ujú. Bueno, ok, vamos. Criterios de evaluación del aprendizaje. ¿Qué son estos criterios? No es lo que yo piense, el criterio es como yo crea, como yo lo pienso, como yo lo siento, no, tiene sus bases. Son los principios, normas o ideas de valoración en relación a las cuales se emite un juicio valorativo sobre el objeto evaluado. ¿Quién es ese objeto evaluado? ¿O quién puede ser el objeto evaluado? Según El lo que el alumno, alumno. ¿Quién más? el docente, El docente. ¿Quién más? la escuela. La escuela, los directivos, los padres de familia, el entorno social. Esto, en términos de investigación, se considera el objeto, ¿sí? Para definir los criterios de evaluación es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Para cada contenido, determinar qué competencias se esperan desarrollar y establecerle un criterio de evaluación. Para cada contenido, qué competencias se esperan desarrollar y luego entonces establecer qué criterio de evaluación se va a seguir. Siguiente recomendación. Especificar claramente el tipo y grado de aprendizaje que se pretende que el alumno alcance. Deben hacer referencia a aprendizajes relevantes atendiendo o entendiendo como tales aquellos necesarios para que el alumno avance en dicho proceso. Entonces, se debe preguntar lo relevante. Ya se nos va a terminar el tiempo en un minuto y nos vemos a las 9, ¿sale? Para continuar con esto. Sí, profe. Bueno, mándenles mensaje a los que nos están apareciendo.